Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es nuestro primer gran consolador. ¿Sí? Porque la palabra dice, enviaré a otro consolador. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él mismo ha sido nuestro consuelo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es la promesa cumplida, nuestro consolador. Pero el primer consolador es Jesús. Amén. Amén. Entonces, la palabra es bien clara. La palabra no se equivoca. A veces nosotros nos equivocamos al tratar de interpretar la palabra de acuerdo a lo que pensamos, ¿no? Pero sabemos que el Señor siempre tiene un sentido todo lo que ha dicho y ha expresado en la Biblia. Y hoy queremos que ese sentido no se desvíe, que vaya directo, que sea conciso, que sea claro para nuestras vidas. Así que, pues vamos a empezar. Bien, pues bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando a través de este canal, El Sol de Justicia. Recuerden que pues necesitamos que continúen escuchando, que sigan caminando junto con la palabra que el Señor nos ha dado. Sabemos que son mensajes sencillos, que no son complicados, que son de fácil entendimiento, y yo creo que de esa manera nuestro Señor Jesucristo así lo fue. De esa manera fue sencillo, fue claro, fue conciso, fue puntual en todo lo que dijo. No hay por qué emplear una retórica que quizás pueda ser difícil de comprender, o palabras muy sofisticadas, enredadas, muy profundas, que finalmente no edifican, ¿no? Sino que nos hacen desviar del mensaje básico que tenemos, el mensaje primario, que es la salvación de nuestra alma, el arrepentimiento de nuestros pecados, el ser obediente al Señor. Es lo más básico. Y yo creo que todo esto está bajo una premisa: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos está toda la palabra de Dios, todos los profetas, todo lo que se dijo acerca de nuestro Señor está resumido en esos dos mandamientos. Amén. Amén. Entonces vamos a pasar al tema, y el título que tengo para este mensaje es Jesucristo, la profecía cumplida. Así, de esta manera, ¿dónde se cumplió todo lo que se dijo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde culminó su obra redentora nuestro Señor Jesucristo? Está claro está que es en la cruz, que es el tema que estamos viendo en esas prédicas pasadas, y en esta presente que también estamos viendo todo bajo la luz y bajo la premisa de la cruz del Calvario de nuestro Señor. Entonces tenemos por entendido que en la cruz del Calvario es donde se cumple todo lo que se dijo acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y claro, la obra redentora, lo que Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, quiere decir que todo lo que se prometió, todos los dones que el Señor logró para nosotros, ahí están cumplidos. Así que vamos a empezar con la palabra, y en esta hora vamos a ver cómo la palabra se cumple en la vida, en la vida humana, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, no vamos a ver todas las profecías porque son un sinfín de versículos y de pasajes donde se menciona la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver nada más como 2 o 3 profecías que atañen a la cruz del Calvario. ¿Les parece? Amén. Vamos a empezar con el Salmo 22. Vamos a ir a la Escritura y vamos a empezar de esa manera. Que yo, la verdad, cada vez que leo este Salmo 22, precisamente, o cuando leo Isaías 53, la verdad es que sí me pega. Sí me pega porque cómo nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir un plan que ya estaba diseñado desde antes para nosotros, y que
y que todo lo que pasó en torno a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no fue un hecho fortuito, no fue una casualidad, sino que hubo un plan diseñado, ¿sí? Y entonces las Escrituras dan cuenta de ello desde hace 900 años que se escribió este Salmo, 900 años antes de Cristo, que ahorita serían casi 3000 años ya que se escribió, y cómo se dio cumplimiento de una forma exacta, impresionantemente exacta, para, digamos, para esos tiempos donde no había tanta sincronía ni logística de las cosas, y cómo se llevó a cabo todo. Entonces sabemos que detrás de todo ello está el poder de Dios. Vamos a ir al Salmo 22, versículo 14 al 18. ¿Lo tienen ubicado? Amén. Bien, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que su palabra encienda más nuestro corazón de amor, de conocimiento, y de que verdaderamente en nosotros se ha revelado ese gran amor que el Señor mostró en la cruz, y que no lo hizo, como les decía, improvisadamente, sino que lo hizo anticipadamente, cuando el hombre todavía era esclavo, era cautivo de la muerte y del pecado. Pero el Señor vino a romper todo eso con su grande amor, y desde antes el Señor ya estaba enseñando su plan que iba a traer hacia nuestras vidas. Y hoy pedimos al Señor que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que el Señor active todo nuestro entendimiento. El Señor abra nuestro entendimiento realmente al propósito que tiene cada uno de nosotros en esta vida. Que los planes del Señor se cumplan cabalmente a través de su palabra. Que aunque a veces nos sentimos minimizados, nos sentimos inútiles, pero delante del Señor tenemos un plan y un propósito grande, donde Él nos ha exaltado a lo sumo, dice, junto con su Hijo Jesucristo. Amén. Así que hoy pedimos estos dones, estos beneficios, este conocimiento a nuestra vida espiritual. Señor, concédenos en el nombre de Jesús todo lo que te hemos pedido en esta hora. Para los que nos escuchan, para los que nos acompañan, Señor, también te pedimos, Señor, lo que pedimos para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Vamos a leer entonces el Salmo 22, versículo 14 y 15. Bien, hace poco, en una prédica pasada, leímos el versículo 12 y 13, no sé si lo recuerdan, donde el Señor estaba hablando de esa hora de la potestad de las tinieblas que había sobre de él, ¿verdad? Y cómo en ese momento fue abandonado y el diablo vino con todas sus huestes a atormentarle su alma, vino a atormentar su físico, todo lo que él era, para hacerlo desistir de la obra en la cruz. Ahora vamos a continuar con el versículo 14 y 15. Y dice la palabra, vean, esta es una palabra profética que David recibe 900 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera en Belén. Es increíblemente preciso y con todo lujo de detalles cómo nos los describe, ¿verdad? Van a ver ahorita cómo realmente esta palabra se acomoda al sacrificio que él tuvo en la cruz del Calvario. Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso que estamos leyendo ahorita, ¿lo pueden asociar al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Fui derramado como agua. O sea, sin ninguna forma de recuperar. Yo les digo que cuando Él fue llevado a la cruz y estaba siendo lastimado, lacerado, Él no esperaba que llegaran los rescatistas, que llegara alguien a ayudarle. La única esperanza ahí que tenía era morir. No había nada. Por eso dice que Él fue derramado como aguas. Dice, y todos mis huesos se descoyuntaron. Recuerden que el Señor estuvo colgado y sí hay esa
hay esa hipótesis de que el Señor se descoyuntó de sus hombros y de sus codos. Se luxó de muchas partes de su cuerpo. Y eso habrá sido terriblemente doloroso, ¿no? Imagínense, nosotros tenemos ahí un pequeño esguince y lo que se sufre, ¿no? Ahora, bueno, no quiero continuar porque me gana la emoción. Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Un tiesto es como una piedra, es como un pedernal, un tiesto. Se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron quiere decir agujerearon, los traspasaron. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué les parece? Proféticamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, 900 años atrás. O sea que, vuelvo a lo mismo, nuestro Señor Jesucristo no murió por nosotros como diciendo, bueno, es un plan emergente, tienes que ir rápidamente a morir por ellos porque ya mi ira ya llegó al colmo, mi paciencia ya se terminó y los voy a destruir. No, eso estaba diseñado desde antes. Imagínense, 900 años antes de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura ya hablaba de ese plan maravilloso que hoy nosotros tenemos bendición, nosotros somos poseedores de esa hermosa salvación que tenemos, de la salvación de nuestras almas y de no recibir el juicio, el castigo justo del Señor a nuestras vidas por nuestros pecados. Amén. Amén. Sí, 900 años es lo que yo quiero reiterar. Y dice, repartieron entre sí mis vestidos. ¿Recuerdan eso? Que dice que los romanos echaron suertes a ver quién se quedaba con esto. Imagínense. Y luego dice, y sobre mi ropa echaron suertes. También dice en una parte, aquí en el mismo Salmo 22, que le dieron a tomar vinagre. ¿Sí? Me dieron vinagre. ¿Sí? Y recuerden que él tomó vinagre. No tomó el otro brebaje que traía ahí él y mirra, porque era como un narcótico y él lo rechazó. ¿Eso no? No tengo por qué rechazar el juicio y la copa que el Señor me da. Sí, pero el vinagre sí lo aceptó. Y aún así dice, mi lengua estaba pegada al paladar. ¿De qué? De la sed. Cuando uno siente una sed extrema, cuando está uno deshidratado, de verdad todo se seca. Se secan las mucosas que tenemos. El meter simplemente el aire, siente uno que le lastima y que le corta a uno por dentro. No hay forma de emitir palabras porque la lengua está seca, está seco todo. Se los digo con conocimiento de causa. Es la muerte. Y todo eso nuestro Señor lo sufrió, lo padeció por nosotros. No podemos imaginar de verdad ese gran costo, ese gran precio que se pagó por nosotros. No lo podemos imaginar. De verdad, aquí hay un momento en que estamos trabajando y tenemos sed, y una sed desesperante, ¿no? Pero Él dice, yo fui derramado como las aguas, sin esperanza de que alguien me aliviara mi sed, que alguien calmara mis dolores. Mis huesos se descoyuntaron. Dice, contar puedo todos mis huesos. Veía sus huesos. Yo les digo que esos latigazos despegaron su piel de nuestro Señor. Sí, de veras es impresionante. Pero yo les digo, tenemos que ver al crucificado, lo tenemos que ver. Porque el no verlo a Él es como tener ahí cauterizado nuestro corazón. Y si algo nos tiene que impresionar, ¿cuántas veces les he repetido? Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es eso.
Sí, que el Señor resucitó, que el Señor se levantó de entre los muertos, es maravilloso, es hermoso. Pero lo que nos tiene que impresionar es más su muerte por nosotros. Es eso. Para el Señor resucitar no es gran problema, porque Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Pero el salvarnos a nosotros, ese es el mayor mérito. La gente se impresiona, pero ¿cómo se levantó de entre los muertos? Eso es cosa fácil para el Señor. Es más difícil morir por alguien pecador. Y el Señor lo hizo por nosotros. Amén. Amén. Sí, eso es lo que yo quiero resaltar, la cruz del Señor, el crucificado al que predicamos, no al Cristo que bendice, que prospera, que sana, no, al Señor que pagó con su vida, con su sangre, lo que le costó, en ese momento, moneda por moneda, centavo tras centavo. Eso es lo que queremos nosotros conocer, para saber cuánto valemos, porque si nos dicen costaste tanto y ya, y no cuentan las monedas, pues como que no te das cuenta realmente de lo que implicó tu pago, tu rescate. ¿Amén? Amén. Sí, bueno, perdón, pero es que estoy haciendo un esfuerzo muy, muy fuerte para no quebrarme. Pero a mí eso me impresiona mucho. Me impresiona mucho. Porque quizás a veces nosotros en la calle, a veces no damos una moneda por uno que se acerca. A veces ni siquiera queremos voltear a ver porque sabemos que nos van a extender una mano pidiendo. ¿Verdad? Así es nuestro corazón. Y me duele decirlo porque yo lo he sentido. Y le pido perdón al Señor por eso, porque Él no desea que yo sea así, ni desea que nadie sea así, que todos estemos viendo para nosotros. El Señor no lo hizo para sí mismo. El Señor dice, puedo contar todos mis huesos. Mira lo que me ha costado que yo te haya perdonado. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar. Todo esto que estamos leyendo, que acabamos de leer en este salmo, todo se consumó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando el Señor dijo consumado es, ahí está el pago. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue el pago por cada uno de nosotros, los pecadores. ¿Sí? Yo les vuelvo a repetir, no fue un hecho circunstancial que, pues así se dieron las cosas y ni modo, ¿verdad? Tuvo que pagar. No, ya estaba diseñado. Dice, no fue tampoco un acto fortuito o un plan emergente de Dios para salvarnos, así improvisado, ¿no? Se está quemando la casa, llamen a los bomberos, ¿no? Todo ya estaba ideado, para que veamos que tenemos un Dios de orden, un Dios que todo lo hizo perfecto, que vio que todo era bueno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién falló? Lo conocemos de sobra. Amén. Y seguido lo estamos repitiendo, porque realmente a veces se nos olvida. A veces nos olvida de dónde se originó la caída, de dónde vino el errar en el blanco, o sea, el pecado, ¿no? Bien, de sobra lo conocemos que Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que tuvieran una íntima comunión con el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos correctamente, ¿no? Y que también ellos fueran receptores de su amor del Señor. ¿No? Esa era la finalidad. O sea, entablar una comunión de amor. ¿Sí? No los creó como unos robots o como unos obreros, trabaja para mí, todo eso. No. El Señor tuvo una intención al crear al hombre y la mujer. ¿De qué? De tener una comunión de amor en ambos. Bien, entonces, esto pasó que esa sería la manera correcta de recibir el amor de ellos con el Padre. Sería la manera correcta de tener ese vínculo con el Señor. Y entonces el Señor, recuerden, el Señor demanda algo de todos nosotros, los hombres. El Señor Jesucristo lo dijo a la samaritana, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? Amén. ¿Y eso habrá sido desde el principio? Sí.
Sí, eso fue desde el principio, porque les digo, el Señor creó al hombre y la mujer para tener una comunión íntima de amor, una relación de amor, donde fuera recíproco el amor. O sea, el Señor da amor y recibe amor. Amén. ¿Sí? Esa fue la intención. ¿Y qué pasó? Algo falló, pero el Señor ya lo tenía previsto. ¿Por qué lo tenía previsto? ¿Por qué Él puso un plan antes de que el hombre y la mujer fallaran? Porque miren, Él sabía que tarde o temprano ellos iban a fallar. Él lo sabía, el Señor. Él es omnisciente, dice la palabra. Él lo sabía. Entonces sabía eso, ¿por qué? Porque les dio un libre albedrío. Les dio el poder y la autoridad de decidir ellos de acuerdo a su voluntad. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero no obligadamente, no a fuerzas, como decimos, sino que salga de tu corazón genuinamente ese amor. Amén. Y entonces, para que el Señor recibiera realmente una adoración y un amor genuino, tenía que darles albedrío y la capacidad de decidir, de amar o de no amar, de aceptar o de rechazar. ¿Entienden eso? Que el Señor no iba a programar robots, no iba a hacer artefactos programados para que le amaran, o iba a obligar a su creación a que le adorase y le amase a fuerzas. No lo iba a hacer, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Entonces, por eso vino la caída de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque un día llegó la serpiente que fue usada por el diablo para engañarles. Vino la serpiente y les habló bonito, y ellos hicieron a un lado la soberanía y el gobierno de Dios para atender las palabras de la serpiente. Y ahí es cuando vino la desobediencia, la rebeldía, y por ende vino la herencia a toda la descendencia de Adán y Eva, que nosotros somos descendientes de ellos. Quedamos separados de ese propósito de Dios al principio, de que tuviéramos una relación íntima de amor con Él. De ahí vino. Entonces, para eso, pues el Señor tuvo que haber hecho un plan, y ese es el que les estoy hablando: Cristo Jesús, nuestro libertador. Amén. 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 ¿Sí? Bien. Entonces, reiterando nuevamente lo que les estoy diciendo, el Señor nos creó a nosotros con este propósito, de tener un vínculo de amor con Él, y de Él hacia nosotros, recíproco. Ese fue el propósito inicial de habernos creado. Y esa sería una manera correcta de recibir de ellos amor genuino, obediencia, adoración por las personas que Él había hecho su creación, y que no fueron obligados. Bien, yo creo que es una forma correcta de entender que Dios quería ser adorado, reconocido por lo que Él es. Por lo que Él es Dios bueno, que le da amor y quiere recibir amor. ¿Sí? No por otra cosa. Entonces, ¿qué pasa que hombre y mujer se equivocan? Y pues tomaron en poco las palabras de nuestro Señor. El día que ustedes desobedezcan, ciertamente morirán. Fíjense, ¿han ubicado eso, que nada más les dio un mandamiento? No fueron 10 mandamientos. Podían procrear, podían divertirse, podían comer de lo que quisieran, o sea, podían hacer todas las actividades que ellos querían, pero solamente un mandamiento les dijo que no lo hicieran. ¿Y qué pasó? Tomaron en poco la palabra del Señor, y fue lo primero que desobedecieron. ¿Sí? Y ahora nosotros, ¿cuántos mandamientos tenemos? Ordenanzas, tenemos ahí normas espirituales de todo tipo.
pero ellos no pudieron obedecer un mandamiento. O sea que tarde o temprano alguien iba a tropezar, ¿no? Alguien se iba a equivocar, ¿sí? Pero eso fue causa por lo que el Señor, nos dio el libre albedrío y no nos hizo robots, ¿sí? No nos hizo artefactos o máquinas ahí nada más de obedecer y estar adorando ahí, cantándole. No. Él nos puso un corazón, nos puso una voluntad propia para que Él pudiera él reconocer quién le adora de veras por lo que Él es. Amén. Amén. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿serviría de algo que hubiéramos sido programados como robots? O que fuéramos, no sé, unos artefactos ahí para amarlo al Señor. De nada serviría eso, ¿verdad? Sería como algo hueco, que no llenaría el corazón del Señor, ¿sí? Entonces serviría también de algo que el Señor usara su gran poder para obligarnos a adorarlo y amarlo, ¿no? Y simplemente, ¿no? Aquí en la tierra nadie nos puede obligar a que amemos a una persona. O sea, uno dice, bueno, secularmente la gente dice, no, yo no puedo amar a esa persona. Ahora sabemos que en la gracia nosotros sí tenemos la capacidad de amar, pero ya no obligadamente, sino porque sabes que el Señor puso eso en nosotros. Y que con el conocimiento de la palabra y con el Santo Espíritu nos llevan a aplicar un amor que no conocíamos antes. Pero eso es ya bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos esa gracia, si no tenemos esa gracia del Señor en nuestra vida, del Espíritu Santo, no podemos amar a cualquiera. Decimos en el mundo lo que dice. No, si yo no puedo amar a nadie que yo no sienta, necesito sentir algo para amarlo, ¿no? Entonces, así están las cosas. No podemos amar obligadamente a alguien, y mucho menos a Dios. ¿Cuánta gente hay que les hablas del amor de Dios y lo rechazan? Dicen, no, yo no puedo amar a un Dios que permite tanta maldad. Yo no puedo amar a un Dios, ni puedo creer en un Dios que deja que los niños se mueran, que se enfermen, que tantas injusticias, todo. Y sabemos que eso no vino de Dios, definitivamente. El hombre empezó a caminar mal, se desvió, y ahorita va en sentido opuesto a los caminos del Señor. ¿Sí? Amén. Amén. Bien, esas preguntas que acabamos de hacer, desde luego que no serían una buena opción que el Señor nos hubiera hecho como robots, ni que nos obligara, ¿verdad?, a amarlo. No sería una buena opción. Pues Dios desea ser amado y reconocido por quién es Él nada más, no por otra causa ni por otro motivo, simplemente porque Él es Dios y Dios necesita ser reconocido y adorado por el hecho de que es Dios nada más. Amén. 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 Por esa razón nuestro Señor, nuestro Dios, nos creó con esa libertad de escoger. ¿De escoger qué? Nos dio la capacidad y autoridad de tomar decisiones propias. Cada uno de ustedes tiene decisión propia, tiene voluntad propia, ¿verdad que sí? Sí. Pero ahora que están en Cristo Jesús, ya eso como que se redujo. Y cualquiera pudiera pensar, no, pues ahora están peor que antes. Pero es al contrario. O sea que como el Señor cambia muchas cosas, cambia el orden terrenal, secular que a veces tenemos preconcebido. Y por ejemplo, nosotros sentimos que somos libres, pero el mundo nos ve como esclavos, como limitados, como maniatados, que ya no tenemos ningún tipo de libertad como la teníamos antes, pero ahora nosotros nos sentimos libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado y la muerte, que eso es lo que el mundo no ve. Amén. Nos ha cambiado todo. La cruz que vino a dar, le vino a dar muerte al Señor, pero a nosotros nos vino a dar vida. ¿Sí? Él ganó perdiendo. Vean cómo se cambia el orden. ¿Sí? Se cambia el orden. Entonces, ahora nosotros somos libres. Porque nos dio libre albedrío, sí, para escoger, tener esa capacidad y ese poder de decidir voluntariamente lo que nosotros queremos. Pero eso no nos limita, sino que nos ha expandido
nuestra libertad espiritual. Ahora somos libres en el Señor. Amén. Amén. Él nos dio esa capacidad y esa autoridad de tomar decisiones propias, lo que conocemos como el libre albedrío, ¿sí? De esta forma decidimos creer o no creer, amarlo al Señor o rechazarlo, de servirle a Él o de servir al enemigo. Así está de claro. Así se aplica nada más allá nuestro libre albedrío cuando estamos en Cristo Jesús, ¿sí? Al darnos al Señor esta capacidad de libre albedrío de escoger, era la única forma de que Él obtuviera de nosotros un amor genuino y verdadero. ¿Verdad que sí? No había otra manera. Entonces, el Señor tuvo que darnos el libre albedrío, la voluntad propia, para que de esa manera Él pudiera obtener de nosotros el amor genuino y voluntario que Él desea. Él no quiere obligar a nadie, ni antes ni ahora lo hace. A nadie obliga al Señor, ¿verdad? Él permite que vengan cosas a tu vida, que vengan circunstancias que te hagan ver tu limitación para que tú veas el poder del Señor y puedas abrazarlo, correr a Él, pero Él no te obliga. Tú decides finalmente. Hay gente que mejor decide morirse, digamos, en rechazar al Señor, que decide mejor que tomar su camino por su cuenta propia y hacer a un lado los caminos del Señor y finalmente perecen. Pero Él les da la oportunidad. Amén. Amén. Sí, bueno, eso ha sido y eso será siempre, hasta que el hombre sea hombre y tenga esa capacidad de decidir, o hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y se presente delante de todo el mundo y todo el mundo entonces haga lo que dice la Escritura, el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bien, pues bueno, como vamos viendo, de antemano Dios sabía lo que Adán y Eva iban a hacer, que iban a caer. De antemano lo sabía. O alguien piensa que el Señor no lo sabía. Sí lo sabía, por eso ideó un plan, ¿sí? Él probó su amor y Él probó la obediencia de Adán y Eva para comprobar cuán verdadero y genuino era el compromiso que ellos tenían con el Señor, ese compromiso de amor, de obediencia, ¿sí? Entonces, la Biblia solamente, yo les digo, habla de un mandamiento, el mandamiento que le dijo: no comerás de ese árbol, de todo lo demás puedes comer, ¿sí? Puedes ir acá, puedes ir allá, puedes trabajar en esto, en aquello, lo que tú quieras, pero solamente de este árbol no has de comer, ¿sí? Pero ya les digo, la serpiente usada por el diablo llegó y les engañó, y ellos tuvieron un poco la palabra del Señor, rechazaron el amor verdadero de Dios, rechazaron la autoridad soberana de Dios y escogieron la mentira de Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿sí? Entonces, este maligno les habló mediante la serpiente. ¿Dónde les habló? Allí en el huerto del Edén. Ahí donde el Señor se había puesto, ahí les habló la serpiente, en el huerto de Edén. Y ellos prestaron atención a sus palabras de este maligno, desobedeciendo a Dios y pecando contra Dios. Y no dando en el blanco, como se dice. Pecar quiere decir no dar en el blanco. Eso significa... ese es el verdadero significado de la palabra pecado, no dar en el blanco, equivocarte, ¿sí? Entonces no dieron en el blanco del propósito por el cual habían sido creados. El propósito por el cual habían sido creados era tener una íntima comunión con el Señor de amor. Entonces no dieron en el blanco, obedecieron más, creyeron más a la mentira, creyeron más a su egoísmo, porque la serpiente les dijo, el diablo les dijo: seréis como dioses. Entonces, ¿qué pasó? Quitaron el gobierno del Señor, la soberanía del Señor, y siguieron a la mentira, la falsedad, ¿sí? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? El que hayan pecado Adán y Eva al principio. ¿Cómo nos afecta a nosotros y a nuestros hijos, a todos los que somos descendientes de Adán y Eva? ¿Nos afecta directamente? Sí. Cuando no conocíamos al Señor, todos estábamos destituidos
de la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Bien, indiscutiblemente nos afecta directamente, eso es verdad, en todos los sentidos, no solamente en el ámbito espiritual, sino en todos los sentidos. Al pecar Adán y Eva, nos quitaron la intención original de Dios. Y no solamente a nosotros, a todos los que descendieron de Adán y Eva, todos les fue quitada la intención original que el Señor tenía con cada hombre y mujer, de tener una comunión, un vínculo de amor, de estar nosotros viendo cara a cara al Señor, de hablar con Él, de tener interacción con el Señor, y nos quitaron ese propósito al desobedecer. O sea, no solamente ellos fueron expulsados del huerto del Edén, sino todos nosotros los descendientes. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, ¿no? ¿Y quién ha escuchado al Señor? Tampoco. ¿Sí? O sea, la verdad. Entonces, nos quitaron a nosotros toda la descendencia, ese privilegio, esa capacidad de tener esa comunión íntima con el Señor. ¿Sí lo tienen bien claro? Sí. Bien, entonces de esa manera nos afectó a toda la humanidad. Entonces ellos también nos afectaron con su pecado, el quitar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? El Señor no gobierna sobre cada vida. ¿Quién gobierna? El maligno, el enemigo. Él es el que está gobernando, que todo el mundo está bajo la autoridad del enemigo. Eso lo saben todos, ¿no? Sí, la Biblia lo dice. Bien, al quitar la soberanía de Dios de sus vidas, trajo como resultado, ¿qué trajo? A partir de ahí, cuando ellos decidieron quitar el gobierno y la soberanía de Dios de sus vidas, ¿qué trajo? Hubo una consecuencia inmediata. Fueron expulsados del jardín del Edén. En el jardín del Edén todo era fértil, todo era hermoso, y cuando ellos son expulsados, le dice al hombre y a la mujer que con el sudor de su frente trabajarán la tierra, y que no les dará frutos, sino espinos y cardos será lo que salga. O sea que hubo ya una maldición que ellos activaron, el desorden de la creación de la naturaleza, ¿no? Entonces cuando Adán y Eva, ellos se equivocan y quitan la soberanía de Dios, el gobierno de Dios en sus vidas, trae una consecuencia directa, inmediata, que son expulsados del jardín del Edén, y como resultado también vino la maldad, vino la injusticia, vino la enfermedad, vino el sufrimiento y vino la muerte, y esas cosas han enseñoreado al mundo desde ese tiempo hasta ahora. Vean cómo la historia está plagada de ¿qué? De guerras, de violencia, sufrimiento, enfermedades, de devastaciones naturales, de todo tipo. Pero ¿dónde se activó todo eso? En la caída, en la rebeldía. De ahí se originó todo, ¿sí? Afortunadamente, vamos a lo bueno, tenemos un Padre amoroso. Ya lo sabemos, ¿no? Amén. Que siempre ha tomado iniciativa y la tomó en ese tiempo para reconciliar al hombre consigo mismo. Y antes de que ellos fueran expulsados del huerto del Edén, quiero que recuerden eso, Él les prometió un libertador. Dicen, no me acuerdo de eso, ahorita lo vamos a leer. Cuando ellos son libertados, cuando ellos son expulsados, del huerto del Edén, el Señor les da una promesa. Les da una promesa de un libertador que algún día derrotaría a Satanás y nos daría una salida, porque ahí ya nos incluimos, nos daría una salida de la muerte y de la destrucción. ¿Cómo está eso? Desde ahí, desde que fueron expulsados, ya el Señor ya les había enseñado su plan, porque Él sabía que iban a fallar, ¿sí? Lo increíble es que siempre lo que hemos reflexionado, de que Adán y Eva no se arrepintieron, ¿verdad? No se arrepintieron. Hubiera sido tan fácil haberse arrepentido en ese momento. No lo hicieron. Se quedaron con su orgullo, se quedaron con su soberbia y no quisieron humillarse delante del Señor. No dijeron ni pío, todos lo aceptaron, ¿sí? Entonces, este libertador sería un descendiente ¿de quién? De Adán y Eva, ¿sí?
Bueno, ahorita vamos a ir a la escritura para que veamos esto. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 15. Es el que debemos ponerle mucha atención, porque ahí está la promesa del Señor. ¿Sí? Ahí está. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí está diciendo, mira, de esa descendencia de Eva voy a poner enemistad. O sea, la simiente de Eva, la simiente de Eva y la simiente del diablo, que son todos los malos, los pecadores, dice: voy a poner enemistad. Porque de ella, o está diciendo prácticamente, de ella va a salir el que va a contender contra tu simiente. La simiente buena de ella contra tu simiente mala. Bien, dice, esta, o sea, está hablando de la simiente, dice: esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente que iba a venir de Eva. Porque recuerden que no vino de Adán, vino de Eva, ¿sí? Porque él no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero fue a través del vientre de Eva. Por eso está hablando simiente de ella, no de él, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a través del vientre de la mujer iba a nacer nuestro libertador. Y ahí es donde dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que va a haber una guerra. La simiente de la mujer, o sea, Jesucristo, va a venir y él te va, bueno, tú le vas a herir, él te va a herir en la cabeza. O sea, va a poner su pie sobre tu cabeza, te va a aplastar. Dice: pero tú le vas a herir en el calcañar. ¿Cuál es el calcañar? Es la parte de atrás de nuestro pie. O sea, él te va, la simiente del diablo te va a atacar y va a herir tu carne. ¿Sí? Te va a atacar. Pero la simiente de la mujer, de donde va a venir el libertador, te va a aplastar la cabeza. Amén. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea que hay un libertador y hay un vencedor, que viene a través de ¿quién? De la simiente de Eva, de la descendencia. Vean, eso aparentemente no tiene nada, ese versículo 15, pero ahí está la gran promesa de Dios para el hombre caído, para la descendencia del hombre caído. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claro que ahí hay un desbalanceo. ¿Quién es el que va a provocar más daño? El que va a herir en la cabeza, ¿sí? Porque finalmente Jesucristo venció al diablo y a sus obras. Que el Señor le reprenda, ¿sí? Pero el diablo no deja de estar hiriendo el calcañar, la carne, aún de nosotros los siervos. Porque también dice la palabra que tengamos mucho cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad que sí? Entonces ni aún nosotros, que estamos, digamos, en la simiente de la mujer, del libertador, nos libramos de que venga la serpiente y nos muerda el calcañar, que nos hiera, que nos dé un revolcón. Y lo hace tanto físicamente como espiritualmente, emocionalmente, de muchas maneras. Pero ahí está, ¿sí? Está acechándonos. Entonces el versículo 15 es lo que es la promesa que nosotros tenemos, donde nuestro libertador Jesucristo va a venir de la descendencia de la mujer, de la simiente de la mujer, para aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente, del maligno. Entiéndase, el diablo, que el Señor lo reprenda. Vamos a ir a otro versículo
Y vamos a ver unos versículos en el contexto del pasaje donde Lázaro es resucitado y donde Jesús le dice que Él es la resurrección y la vida. Amén. Vamos a leer ese pasaje. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, Nuevo Testamento, el cuarto evangelio. Juan, capítulo 11, versículo 21 al 27. También son de los pasajes que son impresionantes. Bueno, todos impresionantes, ¿no? Pero yo creo que algunos como que son de nuestros favoritos para quebrarnos, ¿no? La verdad. Sí, así lo leas una, dos o tres o seguido, siempre causa el mismo efecto, porque es viva. La palabra está viva. Amén. No está viva ahorita y mañana ya está apagada. Es uno el que la apaga. Es uno el que la da por letra muerta, ¿no? Pero la palabra está viva, ahí está viva. Amén. Amén. Sí, entonces vamos a leer versículo 21. Y les digo, es el contexto del pasaje donde Lázaro pues ya murió. Y donde el Señor llega pues ya demasiado tarde allá a la casa de Marta y de María y pues le dan la noticia, ¿no? De que ya había muerto. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Tenía fe esta mujer? Sí, tenía fe. Pero su fe estaba como limitada, ¿no? Nada más. Y el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, o sea, en el final de los tiempos. Ya sabía, ya tenía ese conocimiento de que el Señor Jesucristo, cuando viniera la segunda vez, pues iba a venir y resucitar a los muertos. Eso ya lo sabía ella, y nosotros también lo sabemos, ¿verdad? Compartimos ese mismo conocimiento. Dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. 25 le dijo Jesús, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Vean, aquí el Señor está afirmando algo que ya se había profetizado desde tiempo atrás, ¿sí? Él nos iba a dar vida, ¿sí? Él iba a pagar por nuestros pecados y delitos, nos iba a dar salvación y vida eterna. Él iba a llevar nuestros pecados, iba a tomar nuestro lugar en la cruz. Él iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Y Él estaba diciendo: mira, yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, ¿sí? Pero aquí hay algo bien importante que quiero resaltar. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Será posible esto? Bien. Ponga mucha atención. Un muerto puede creer en Jesucristo. No. Pero aquí está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? O sea que aquí tiene un doble significado esto. El que cree en mí, aunque esté muerto en sus pecados, vivirá. ¿Sí? Pero nosotros que hemos creído, aunque muramos, viviremos. ¿Verdad que tiene una amplitud de entendimiento este pasaje? Que no nada más se limita a que si yo me muero voy a vivir, sino a los que están muertos en sus pecados y en delitos. Pero cree en mí, vivirá. Mas no se aplican a aquellos que dicen: bueno, ese ya murió, pero no creyó en el Señor, va a vivir. No, ahí no se aplica de ninguna manera. Es bien claro, ¿no? Dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, dice el Señor. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ya tenemos bien claro que ese libertador ya estaba en el plan original del Señor. Sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el enviado, del que nos está hablando las Escrituras desde Génesis. Yo sé que tú eres ese enviado.
Yo sé que Dios te oye, yo sé que tú eres nuestro libertador y que en ti está la vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. 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 Entonces vemos como Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Pero ¿dónde se cumplió todo eso? En la cruz. Y tuvo que darle cumplimiento a lo que leímos hace rato del Salmo 22, de todo lo que tuvo que sufrir. Si Él no hubiera sufrido todo ese padecimiento, todo ese dolor, ese costo que implicó su muerte, pues definitivamente estuviéramos muertos en nuestros pecados y delitos, muertos, no vivos, aunque tuviéramos buena salud, fortuna, todo el éxito del mundo, pero ante los ojos del Señor, muertos. No hay ningún vínculo de amor con el Señor. Sin embargo, el Señor vino a dar cumplimiento y Él consumó esa obra en la cruz del Calvario. Así que el Señor Jesucristo es el consumador, no solamente del pago por nosotros, de nuestros pecados, que Él llevó nuestros pecados a la cruz y con su sangre nos limpió, sino de toda la profecía que se dijo acerca de Él. Así como está descrito en el Salmo 22 de lo que iba a padecer, exactamente así se llevó. ¿Quién estuvo allí ultimando todos los detalles? El Padre. El Padre. Porque Jesucristo ya estaba entregado. Y ahora el Padre se encargaba de que su plan se llevara a cabo realmente como Él lo diseñó. ¿Por amor a quién? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros los que estamos en este lugar y los que tienen la intención de seguir al Señor. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Bien. Vamos a ir a otro salmo. Vamos a ir al Salmo 68, 18. Yo les dije que no íbamos a ir a muchas referencias donde se da cumplimiento a la profecía. Íbamos a ir nada más a 2 o 3. Y con eso va a ser suficiente para que entendamos perfectamente lo que quiero que ustedes escuchen. Al morir en la cruz, el Señor dijo, consumado es. Consumado es todo lo que implica esa palabra, no esa frase. Consumado es. Entonces, esa palabra habla de su obra y de los beneficios profetizados a través de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 68, 18. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Sí, Salmo 68, 18. Pero ahí también vamos a tener una revelación importante. Dice la palabra, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios, el Señor Dios. Amén. Amén. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová, el Señor Dios. Amén. 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 Bien, este versículo se refiere exactamente a la obra concluida ya de nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía acerca de la conclusión de su obra en la cruz. O sea, después de terminar su obra y haber cumplido todas las profecías que hablaban de Él, desde su nacimiento hasta su muerte, Él de tomar nuestra naturaleza humana, de mostrar su misericordia hacia nosotros, al tomar nuestro lugar en la cruz. Literalmente el Señor, saben que ascendió, subió a los cielos, ¿verdad? ¿Sí lo saben eso? Sí. O sea, literalmente lo hizo, ascendió al lado del Padre y llevó cautiva a la cautividad. ¿Qué es eso? Está como un poquito a veces complicado discernir eso, ¿no? Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir? Que el Señor conquistó. ¿Qué conquistó? La cautividad que nos aquejaba a nosotros. ¿Cuál era esa cautividad? Esa cautividad era el pecado y la muerte, la destrucción que teníamos nosotros. Él la llevó, la cautivó y se subió a lo alto y se lo llevó como trofeo. O sea, Él tiene el poder. Y por ende también nosotros, como siervos y como hijos de Dios, también nosotros tenemos delegada esa potestad y ese poder de tener cautiva la cautividad. ¿Sí?
Por eso cuando tenemos nosotros algún punto débil en nuestra vida, podemos decir con autoridad, te cautivo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hay una palabra que dice llevando todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? O sea, eso es llevar cautiva la cautividad. Si el Señor lo hizo, nos delegó el poder y la autoridad de hacerlo nosotros también. ¿Sí? Entonces, eso significa, subiste a lo alto, literal, fuiste allá arriba, te sentaste a la diestra del Padre, vamos a decirlo, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres. ¿Cómo es eso? Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Cuando hablo de rebeldes, estoy refiriéndome claramente a los pecadores. Pero Jesucristo subió para allá, al cielo, y tomó dones aún para ellos. Pero ¿cómo es eso? ¿Qué se entendería que son esos dones? El arrepentimiento y el perdón que el Señor tiene para ellos cuando se arrepientan. Esos son los dones que tomó para los rebeldes. Claro, para nosotros los dones que tenemos de parte del Señor son diferentes. Ya esos dones ya los recibimos nosotros cuando fuimos rebeldes, cuando fuimos pecadores. Pero ahora nuestra nueva naturaleza, nosotros tenemos otro tipo de dones. ¿Sí? Ya nos arrepentimos, ya recibimos el perdón. Y ahora el Señor ha conseguido dones también para nosotros, o sea, para los redimidos y reconciliados que somos nosotros. ¿Y qué ha sido? Un corazón nuevo y un espíritu recto. ¿Verdad que eso lo tenemos ya? Tenemos que un corazón nuevo y un espíritu recto. ¿Qué otro don tenemos que hemos recibido ya cuando nos hemos convertido al Señor? Tenemos un amor y una fe más perfectos. ¿Sí lo creen? Porque antes sí creíamos en Dios, ¿o no? Sí creíamos en Dios, pero también si veíamos una estatuita o algo sagrado, un fetiche sagrado, hacíamos reverencia, o teníamos temor, y ahora sabemos que nada son, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Una fe más correcta, ¿sí? Más verdadera, y un amor también más correcto y más verdadero. Esos son los dones que hemos recibido nosotros. Hemos recibido esos dones, un corazón nuevo y un espíritu recto. Pero también otro don que hemos recibido es el amor y la fe son más perfectos en nosotros. Tenemos otro don que hemos recibido, y es la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Esos son los dones. Vean cómo el Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, como dice el Salmo 68, 18, dice, subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y consiguió dones para los hombres, o sea, para los rebeldes y para nosotros. Vean, toda la obra del Señor no estuvo limitada. La obra del Señor es perfecta y completa. Solamente el que quiera reconocer, el que quiera aceptarlo, lo puede recibir. ¿Sí? ¿Y dónde podemos cotejar que esta profecía se haya cumplido? La tenemos que cotejar, ¿sí? Como cotejamos las otras profecías. Y está en el libro de Lucas 24. Lucas 24, y ahí nos habla exactamente cómo nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y ese es el cumplimiento de esa profecía del Salmo 68, 18. Lucas 24, versículos 50 al 53. Está bien, este pasaje que vamos a leer ya está en el contexto cuando nuestro Señor ya había sido muerto y ya había resucitado y todavía continuaba entre sus discípulos. Y aquí vamos a leer la parte donde Él asciende literalmente al cielo. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Vean las bendiciones, los dones que el Señor dio. ¿Cómo los bendijo? Les habrá dicho, bueno, yo los bendigo, y de hoy en adelante tú, Pedro, vas a tener un buen trabajo, vas a obtener los anhelos de tu corazón en esa tierra. Gracias por haber participado conmigo, y yo los bendigo como bendice ahora al mundo, ¿no? ¿Verdad? Porque ahora entendemos que una bendición
se acerca alguien a una persona religiosa, un sacerdote de cualquier religión, y le pide bendición. ¿Bendición para qué? Para que le vaya bien, ¿no? Es más, hasta bendíceme esta medallita, este crucifijo, esa cadena o esa imagen, ¿no? ¿Pero para qué? Para que nos vaya bien. Y aquí, ¿qué dice? Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Ahora ya sabemos qué bendiciones habrá dicho, ¿sí? Yo los bendigo con los dones del cielo y la fortaleza del Espíritu Santo y todo lo que ustedes se puedan imaginar espirituales, ¿sí? No vamos a poner ahí nada terrenal, porque ninguno de sus discípulos le fue bien como uno desearía, como uno tiene en su mente que es una bendición aquí en la tierra. No es así, ¿sí? Los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ya había obtenido los dones para los hombres, ahora fue al cielo. Pero dice el Salmo 68, 18, que llevó cautiva la cautividad. ¿Les quitó qué? ¿Ahí qué les quitó? El pecado y la muerte les quitó. Eso ya lo tengo yo, porque la misma palabra respalda esa, que él arrebató el acta de los decretos, ¿no? Que nos era contraria, y las clavó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y entiéndase, la muerte, la destrucción, el pecado, todo lo que traía como consecuencia de la caída del hombre. Entonces, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Sí, seguramente iban bien contentos porque les prometió riquezas y bienes terrenales, ¿verdad que no? Todo lo que recibieron fue lo que nosotros estamos entendiendo hoy en la Biblia: salvación y vida eterna, y testigo de que nuestros ojos se abrirán en su regreso del Señor, y que entraremos al reino de los cielos juntamente con Él y con nuestros hermanos que murieron y esperaron en Él. Ese es el gran gozo que tenemos nosotros. Eso es lo que nos tiene que llenar nuestra vida, nuestra esperanza, como lo fue con los discípulos. Si no tenemos eso en nuestro corazón, en nuestra esperanza, entonces estamos mal. Entonces nos equivocamos de Cristo, ¿sí? Porque aquí dice la palabra, los bendijo. Pero cualquiera que no entiende la Biblia o cualquiera que no comprende esa palabra puede decir, bueno, si los bendijo, ¿por qué terminaron mal? Es que la bendición no es de acuerdo a como lo que nosotros tenemos concebido. No es así. La bendición es del cielo y es espiritual. ¿Sí? Bien, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, haciendo referencia al Salmo 68, 18. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ese es el verdadero evangelio. ¿Sí? Sin mentiras y sin maquillaje de ningún tipo, sin ningún gancho, ningún anzuelo, ningún tipo de trampa para atraer gente. No, porque este evangelio ahuyenta. Este evangelio hace que se vayan a buscar otros horizontes terrenales, pero están perdidos, ¿sí? Porque prefieren obedecer a la voz, a la palabra de la serpiente, que obedecer a la soberanía y al gobierno de Dios. Vean cómo nuestra naturaleza se desvió mucho. Y ahora estamos igual que nuestros primeros padres, Adán y Eva, tropezando y errando el blanco, siempre. Y uno a veces dice, si yo fuera Dios, o si yo tuviera un poder para transformar todo, pues otra cosa sería. Eso es mentira. Eso es lo que el diablo le engañó a Adán y Eva. Seréis como dioses. Y todos en su interior desean ser como dioses, componer las cosas a su manera, desechando y teniendo un poco la palabra de Dios. Más, el libertador ya vino, ya nos enseñó, ya nos libertó, llevó cautiva nuestra cautividad, el pecado, la muerte y la destrucción. Y ahora hemos nosotros sido redimidos y llenados de dones que ahora los disfrutamos. Esa es la bendición que tenemos del Señor.
en nuestras vidas. Amén. No lo olviden, hermanos. Esa es la bendición más grande que necesitamos, nada más. No necesitamos que nos llene la cartera de dinero, no necesitamos que nuestros análisis de salud sean muy favorables, que nos estén augurando una buena vida de salud, nada de eso. Eso no es bendición. La bendición viene de lo alto y viene directamente a tu espíritu. Amén. Amén. Y todo lo demás es consecuencia de ello. Así que debemos conformarnos y debemos aceptar lo que el Señor ha puesto en su palabra acerca de lo que Él espera de nosotros. En las condiciones en las cuales estemos, el Señor sigue demandando lo que al principio ha sido el propósito de Él, que le amemos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. ¿Sí? Hagamos válido ese propósito, hagamos válida su creación. ¿Sí? Nosotros somos su creación y vamos a hacer válido el que nosotros le podamos amar voluntariamente y genuinamente, no obligados y no programados como robots o como artefactos. Amén. Amén. Ese es el mensaje que tenemos el día de hoy para los beneficios de la cruz. Amén. Bueno, hermanos, amigos, hemos concluido este mensaje y pues si el Señor no da otro tema acerca de la cruz, seguiremos con otro tema la siguiente semana, pero yo creo que estos temas que hemos recibido del Señor han sido de mucha edificación y que sabemos ahora que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios, o sea, a nosotros. Amén. Amén. La palabra de la cruz, todo lo que implica es poder que Dios nos ha dado. Son los dones que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. A todos les ha dado, pecadores y a sus hijos, a sus siervos. Amén. Pero cada uno decide si lo acepta o lo rechaza. Bien, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que su entrada y su salida sea bendita desde hoy y para siempre. Amén. Amén. Que el Espíritu Amén. del Señor derrame dones espirituales, que Él derrame todos los beneficios que obtuvo a través de la cruz, a través de las profecías dichas acerca de Él, que el Señor les sature, les inunde. Ustedes que son vasos perfeccionados y limpiados por Él, que Él pueda morar en cada recipiente que ha escogido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias. Amén.